evidencia de salvación auténtica. Ya hemos visto cómo la Biblia evidencia una transformación de vida, la verdad número 1. La Biblia evidencia transformación en el testimonio, la verdad número 2. La Biblia evidencia transformación en el amor, la verdad número 3. La Biblia evidencia transformación en el perdón, en el perdón, en la capacidad de perdón, en la número 4, verdad número 4. La Biblia evidencia transformación en las necesidades, que es la verdad número 5, acerca de cuál es nuestro deseo. La verdad número 6 nos habla cómo la Biblia evidencia una transformación en la obediencia, y hay una disposición a obedecer al Señor. La semana pasada vimos cómo se evidencia una transformación en la sensibilidad hacia el mal o hacia el pecado. Esa es la verdad número 7. Y esta noche vamos a ver la verdad número 8, cómo según la Biblia se evidencia una transformación en la complacencia. ¿Complacencia de qué? Complacencia a Dios. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aquí en estos pasajes se refleja una de las evidencias más, que podría decir yo, gozosas que tenemos como creyentes, y es la de glorificar a Dios. Una persona verdaderamente salva experimenta un cambio interno inexplicable de ese cambio del orgullo egoísta humano que antes nos dominaba hasta ese momento de la salvación, por un cambio, por un temor o respeto reverente hacia Dios, que nos va a llevar a buscar la complacencia, la gloria, la alabanza para el Señor. Y esto se va a evidenciar en cualquier área de nuestras vidas, en cualquier papel que estemos desempeñando en nuestro andar cristiano. Por eso, glorificar a Dios es un cambio real en un auténtico creyente. Ya no buscamos complacernos a nosotros mismos, sino complacer a Dios. Por eso, esta verdad la he titulado que se evidencia una transformación en la complacencia. Y lo notamos cuando siempre nosotros tenemos algo que nos motiva en la vida. Cuando nosotros hacemos las cosas para el Señor, hay una motivación especial. Esa motivación se da cuando en medio de las circunstancias y en medio de las necesidades, nosotros vivimos esa necesidad o esa motivación de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia y en su misericordia nos permite tener suficientes motivos o motivaciones suficientes para hacerlo, porque hemos nacido de nuevo. Hacemos las cosas porque hay una fuerte motivación en nuestros corazones que nos impulsa a actuar de cierta manera para lograr metas, objetivos. Por ejemplo, hermanos, cuando vamos a la universidad es porque nos gusta una carrera, porque queremos buenos trabajos con el tiempo, porque queremos destacarnos en la profesión que nos gusta y queremos tener un título profesional, etcétera. Entonces, la motivación va a ser de ir a la universidad y de prepararnos, de sacar buenas calificaciones, etcétera. Lo mismo cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, ejercicios físicos. ¿Por qué? Porque queremos sentirnos bien.
deseamos lucir bien. Nos levantamos en la mañana muchas veces para ir a trabajar porque nos gusta el trabajo que hacemos o porque lo necesitamos. Necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas. Sin embargo, hermanos, hay que tener en cuenta que la cosmovisión del mundo, la cosmovisión del mundo que vemos y que nos rodea, al final la motivación que nos entrega o que nos inyecta, que nos enseña, radica es en la propia realización y felicidad del ser humano. Esa es la cosmovisión que tenemos en este mundo. No importa lo que tengamos que hacer, lo importante es ser felices, es estar satisfechos, es complacer nuestra necesidad humana, nuestras necesidades emocionales, sentimentales, físicas, etcétera. Y entonces terminamos haciendo las cosas porque tenemos derecho a ser felices, porque nuestros sueños deben ser cumplidos, porque es nuestro libre desarrollo de la personalidad, dice el mundo. Y deseamos ser algo o alguien en esta vida sin importar el costo, sin importar los sacrificios. Lo importante es lograr la meta. Tú puedes. Y nos viven alimentando el ego, el orgullo de que debemos hacer lo que deseamos, lo que queremos. Y todo nuestro ser termina siendo permeado por esa visión global secular o mundana. Terminamos envolviéndonos en el mismo ámbito, en los mismos deseos del mundo. Y Dios dice en 1 Juan 2 que no nos conformemos a este mundo. Pues bien, por ejemplo, los matrimonios comienzan con una visión de buscar su propia felicidad. O sea que desde una perspectiva divina, ese matrimonio de por sí ya empieza con un fracaso. Con un fracaso, ¿por qué? Porque si la felicidad es el propósito, el final de un matrimonio, entonces el día que dejen de sentir felicidad se acabó el matrimonio. El día que dejen de amar a la otra persona, entonces se acabó el matrimonio. El día que dejen de tener expectativa, entonces, y muchos de esos matrimonios terminan viviendo dos completos extraños en una misma casa que se aguantan uno al otro porque ya llevan no sé cuántos años viviendo juntos y durmiendo en camas separadas, en cuartos separados, como casi que extraños. Y ese no es el propósito del matrimonio. Lo mismo podríamos decir en cuanto a los estudios, en cuanto a los negocios, cuando hacemos una sociedad para no sé, para ganar dinero, en los empleos, cuando tenemos empleos, también en la crianza de los hijos. Si todos estos ejemplos, los deportes, por ejemplo, yo quiero ser deportista, yo quiero ser un buen jugador de fútbol o lo que sea. Si todos estos ejemplos y cualquiera que pongamos en nuestra vida, en los ejemplos vivenciales, tienen este enfoque de ser felices, les digo, hermanos, estamos destinados al fracaso. ¿Por qué? Porque todos estos papeles ante los ojos de Dios, si definimos el verdadero éxito en el mundo desde el punto de vista de la palabra de Dios, entonces son un fracaso. ¿Por qué? Porque el punto de vista de la palabra de Dios es que Dios sea glorificado en todo. Ya lo leímos ahí en
de Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, esa otra cosa en la Reina Valera dice, o cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y cualquier otra cosa implica cualquier tipo de empleo, cualquier papel que desempeñemos, lo que importa es la glorificación de Dios. Y por eso quizá no todas esas labores que vemos en el mundo de matrimonios terminen en divorcios, o todos los negocios terminen en fracasos económicos, o todos los hijos no sean hijos rebeldes, una rebelión tal que terminan siendo delincuentes, o no todos terminan con frustraciones profesionales, etcétera. Pero tener esa visión egoísta, mantener esa visión global humana, nos indica algo, que si ese es el propósito de su vida, como dice la Biblia, comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es todo lo que se va a llevar de este tránsito terrenal. Eso es todo lo que logrará, porque le espera un fracaso eterno, una condenación eterna. No se puede con esta visión de la felicidad toda a cualquier precio, no puede cumplir la misión por la cual fuimos diseñados y fuimos creados por Dios. Mientras el propósito de las personas sea la satisfacción personal de cada quien, pueden parecer vidas perfectas en las redes sociales y publican fotos y cumpleaños y eventos y todas estas cosas, pero no están cumpliendo la función primordial del diseño de Dios. Se va a ver un real tropiezo, un real fracaso, porque no se está cumpliendo la voluntad de Dios. No se está cumpliendo el propósito de Dios por el cual Él nos creó. Y Él nos creó fue para su gloria. El diseño primordial de Dios es que Él sea glorificado en cada una de sus criaturas y en cada una de las cosas de la creación. Para que cualquier desempeño personal pueda glorificar a Dios, pueda hacer esto, debemos procurar, debemos buscar, debemos glorificar a Dios tanto en forma individual como en forma colectiva. Y eso implica que un verdadero creyente entra a ser parte de la familia de Cristo en forma individual, pero se encuentra con una nueva familia que es de lejos, muchísimo más importante, más relevante que la familia natural. Así a veces nos cuesta entenderlo, pero el Señor Jesucristo lo demuestra cuando le dijeron que tu mamá y tus hermanos están ahí esperándote, y él dijo, ¿y quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Y señaló a los discípulos y a los escuchas de su enseñanza, hablando de la verdadera familia. Ellos son mi mamá y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios, hablando de la iglesia. Así que, hermanos, la Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios merece toda la gloria y que fuimos creados para darle gloria al que merece toda la gloria, que es nuestro Dios creador. Así que debemos descubrir un principio que nos va a servir, hermanos, para cualquier área de nuestra vida, sea que hagamos lo que sea, porque como dice 1 Corintios 10:31, sea que sea comida, sea que sea bebida, sea que sea estudio, deporte, dormir, lo que sea, todo lo que implica nuestra
acción en esta tierra debe enfocarse en la gloria de Dios, la gloria de Dios. Dice el Catecismo de Westminster, dice, el propósito principal de un ser humano es dar gloria a Dios y disfrutarlo por siempre, disfrutar ese propósito. Ese propósito lo señala el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 10:31 con absoluta claridad. Todo debe ser para la gloria de Dios. Y dar gloria a Dios es el tema central de la palabra. Es el tema central de por qué el reino de Dios. Porque el reino de Dios muestra su gloria. El tema central de la palabra de Dios no es el hombre, como muchas veces, y yo muchas veces lo creí hasta que conocí la teología reformada. Cuando conocí la teología reformada, supe y entendí lo humanista y lo arminianos que somos nosotros en nuestra visión egoísta. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestras circunstancias, en nuestros deseos, en nuestros sueños, y terminamos creyendo que somos el centro de la voluntad de Dios, y no es cierto, hermano. El centro de la voluntad de Dios es su reino, es su trono, y por eso podemos nosotros deducir que hemos estado equivocados buscando una realización personal. No es que esté prohibido, hermanos, no es que esté prohibido. Lo que pasa es que Dios sí nos da motivaciones. Digamos, yo por 17 años de salvo, busqué ya la gloria de Dios, fue a través de la pintura. Uy, funcionó la cámara, creo. Si me están viendo aquí, hermanos, necesito que me confirmen porque creo que funcionó la cámara. No estamos viendo. No, pastor. No veo. Bueno, sigamos entonces así que... Bueno, hermanos, entonces, como les decía, digamos, por 17 años, yo toda la vida que ha sido como artista era buscando mi propia gloria. Pero Dios me salvó y empecé a pintar para la gloria de Dios. Y entonces ya reconocía que mi talento natural con el que Dios me dio ya no era mío, no era propio, no era el duro, sino era voluntad de Dios. Y por eso, en alguna ocasión, el hermano en la fe que me compartió el Evangelio de Jesucristo, que también es artista, él vive allá en Bogotá, él me visitó un día en mi taller, allá en Bogotá, en mi casa, en el tercer piso, y él vio un retrato que yo estaba haciendo de unos discípulos, de una familia que Dios me había dado la oportunidad de compartirle el Evangelio y habían llegado al conocimiento de la verdad y empezaron a ir a la iglesia. Y entonces yo estaba haciendo un retrato. Este hombre era un ingeniero, me contrató para hacer un retrato de la familia. Y yo estaba terminando el retrato y llegó mi amigo Yesid y me dice, uy, Gabo, qué berraquera, solo les falta hablar, solo les falta hablar. Y apenas me dijo eso sería motivo de engreimiento y de orgullo y lo que me pasó, hermanos, les digo de todo corazón, fue como si me hubieran dado un estartazo en el corazón, como una punzada en el corazón, y yo, uy, solo les falta hablar. La respuesta mía a mi amigo, a mi hermano en la fe y maestro Yesid Ardila, le dije, Yesid, solo le falta hablar. Mire que esto que yo estoy pintando tiene ojos y no ven, tiene narices y no huelen, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, no sienten.
En cambio, Dios nos hizo viendo, sintiendo, oyendo, comiendo, durmiendo. Qué lejos estamos del Creador, le dije yo. Eso me lo puso Dios de una vez en el corazón, porque si antes me podía jactar de que yo era un excelente retratista y luché por ser el mejor de la universidad y quería ser el mejor de Colombia, de una vez Dios me dio la realidad para su gloria. Yo lo único que hacía era una imagen muerta, no, un ídolo prácticamente, porque no tenían vida. Son retratos muertos, imágenes que la gente admira y valora y pagan con bastante dinero, pero no eran personas vivas. En cambio, Dios sí nos hace vivos. Cosas como esas me pasaron ya después en la misma profesión. Por eso, hermanos, dar la gloria a Dios, como les digo, es un tema central de la palabra. Y la gloria de Dios es un concepto que permanece a lo largo y ancho de la Biblia. Los reformadores entendieron que todo es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque su gloria es un reflejo de lo que es Dios mismo. Porque Dios es gloria, Dios es luz. Así que el gozo, la gloria, la satisfacción de Dios se manifiesta en su presencia, se manifiesta en su gloria. Su infinita perfección y santidad hacen que Dios sea glorioso. Todos sus atributos hacen que Dios sea glorioso. Y nosotros los creyentes, cuando somos salvos a través del sacrificio sustitutorio de Jesús, somos transformados. Vamos a ser transformados completamente y vamos a tener la bendición, hermanos, de poder reflejar en nuestra vida esa gloria de Dios a través de una transformación real, a través de su gracia. Así que este propósito de glorificar a Dios se ve desde el Edén. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para que fuéramos un reflejo de Él en este mundo. Y por eso encomendó y delegó la tarea de sojuzgar a los animales y a la creación como tal para honra y gloria de Él. O sea que, hermanos, si somos conscientes, nosotros podemos mirar cómo desde el principio Dios quiso que su imagen y semejanza fuera reflejada en Adán y Eva como los mayordomos de la creación de Dios. Y desafortunadamente con la caída se perdió ese propósito, y entonces Dios comenzó a restaurar esa imagen y comenzamos nosotros a reflejar esa gloria de Dios por gracia a través de la fe en el Evangelio del Mesías venidero para el Antiguo Testamento y en el Mesías que ya vino para el Nuevo Testamento. Así que este propósito visible desde el Edén es en el que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Y por eso nosotros podemos deducir que si yo no estoy haciendo lo que hago hoy para la gloria de Dios, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo mi temporada en esta tierra, el peregrinar en esta tierra. Estoy perdiendo todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene peso eterno. Hermano, ustedes no se imaginan lo que vamos a lamentar en la eternidad, en ese juicio que nos espera como creyentes, el no haber glorificado a Dios en todo. Se van a acordar de mí, hermanos, porque igual que la gente en el infierno va a querer
va a querer decir o va a querer pensar o desear, más bien va a querer desear no haber pecado, al menos un pecado menos, para suavizar su condenación. Lo mismo va a pasar con nosotros, pero al contrario. Hubiéramos querido haber sido más fieles en asistencia, haber sido más fieles en predicación del Evangelio, haber sido más fieles en glorificación de Dios, en lectura, en memorización, en ofrendas, en lo que sea. Hubiéramos querido ser más fieles para haber traído más honor y gloria a su nombre. Eso es exactamente lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos indica en su palabra. Ese propósito que se perdió con la caída y que Dios restaura, lo hace con el propósito que nosotros cumplamos esa voluntad de Dios. Esa voluntad Dios se la dio a su pueblo Israel y vez tras vez le dio el deseo de que Él fuera glorificado por ellos. Por eso dice Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. ¿Qué hizo Israel? Israel lo que hizo fue apartarse, alejarse de la voluntad de Dios y comenzó con idolatría, comenzó con ídolos, adorando ídolos, etcétera. Y tristemente Israel no cumplió el propósito para el cual fue escogido, para dar gloria a Dios en medio de los pueblos paganos de la tierra. Así que Él no comparte la gloria con nadie. Sin embargo, hermanos, lo hace a través de su Hijo Jesucristo en nosotros, a través del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso el apóstol Pablo dice que esa motivación detrás de la elección soberana para salvación de sus escogidos trae gloria a Él. Romanos 9:23 dice, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Que Él de antemano, ahora qué pasó aquí. Bueno, que Él de antemano preparó para gloria, dice Romanos 9:23. O sea que Dios lo hizo todo, Él da a conocer las riquezas de su gloria sobre los creyentes que hemos recibido su misericordia, que nos salvó de antemano. ¿Para qué? Para su gloria, para glorificarle. Él nos escogió fue para eso. No nos escogió para que fuéramos más bonitos, más famosos, más ricos, más poderosos, más sanos. No, Él nos escogió fue para reflejar su gloria. Así que existe mucha evidencia bíblica que confirma que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y ese debe ser nuestro propósito y por eso Dios nos creó. Aún en los creyentes que menos aparentan dar gloria a Dios, Dios se glorifica. Por eso cada persona salva es alguien que cuenta para Dios en la eternidad. Y por eso, hermanos, simplemente nosotros podemos pensar que Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado toda la misericordia y toda la bondad para ser gozosos. Ojo, una cosa es gozo y otra cosa es la felicidad. Siempre vamos a tener esas dos verdades pensando que son lo mismo y no es cierto, porque mucha gente puede tener gozo, pero no es feliz. Y esto se lo digo porque el mismo Santiago 1 dice que nosotros debemos sentir sumo gozo
cuando estamos en diversas pruebas. Y hermanos, lo que menos sentimos nosotros es felicidad en medio de las pruebas. Podemos sentir el gozo de Dios, la tranquilidad, la paz, la paciencia, podemos sentir ese gozo de Dios, pero no ser felices en medio del dolor de perder, por ejemplo, en el caso de Job, 10 hijos, en el caso de muchos hermanos que pierden el empleo, que pierden la salud, que pierden, es diferente. Así que el propósito no es nuestra felicidad, el propósito es el gozo a través de la gloria de Dios. Mucha gente es gozosa pecando, porque son perdidos y gozan el pecado. Eso no es para la gloria de Dios. Así que, si nos estuviéramos a analizar, hermanos, que esa cosmovisión cristiana, la que nosotros tenemos, según la Biblia, que fuimos creados para la gloria de Dios, entonces, ¿por qué olvidamos fácilmente esto y no lo tomamos en cuenta cuando debemos tomar decisiones para cualquier cosa? Nosotros en medio de los problemas con otras personas, en medio de las pruebas, en medio de los tropiezos, en medio de las luchas diarias, muchas veces en consejería, nosotros debemos concluir que esas personas o nosotros mismos no estamos buscando la gloria de Dios y por eso sufrimos y por eso tenemos que pagar un precio lamentable, porque no estamos haciendo todo para la gloria de Dios, perdón. Así que si nos detenemos a analizar el motivo de los conflictos, de los tropiezos, de las peleas, de los odios, de los celos, de todo lo que se manifiestan en los diferentes tipos de relaciones en nuestras vidas, cosas que nos acarrean depresión, nos acarrean tristeza, agresividad, muchas veces sarcasmo, burla o desinterés, etcétera. Es muy posible que descubramos que la razón real que está detrás de todo eso es porque las personas están pensando, y nosotros muchas veces estamos ahí, que merecemos ser felices y que los que nos rodean deben prestarse para lograr ese propósito. Y entonces, si nos critican, nos señalan, tropezamos con algún engaño, una estafa, lo que sea, entonces ya esas personas no están cumpliendo el propósito de nuestra propia felicidad. Hermano, eso es puro egocentrismo. Nos creemos el centro del universo, el centro de la voluntad de Dios, y creemos que somos tan especiales que no merecemos el dolor, no merecemos las pruebas, las circunstancias difíciles, no. Que Dios tal vez en este caso se equivocó y empezamos por ahí a cuestionar a Dios. Cuando no vivimos para la gloria de Dios, sino que vivimos para nuestra propia gloria, si los demás no viven para esa mi gloria, entonces voy a entrar en guerra abierta con ellos. Y ya no me gustan, ya no los saludo, ya me dejó con la mano extendida, entonces yo la próxima vez también le doy la espalda. Y hermanos, eso es terrible. Uno de los pasajes más poderosos que nos enseña la palabra de Dios, que nos muestra qué sucede cuando una persona está en conflicto con la visión de Dios, de darle la gloria, es Santiago 4. Miremos ahí lo que dice Santiago 4, del 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis, dice el versículo 2, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Ahí está. El homicidio no es solamente dispararle a una persona.
es odiar en el corazón a esa persona, o tenerle celos o resentimiento contra el prójimo, etcétera. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Ahí está. Esa es la visión egoísta de este mundo. Lo importante, el primer ser importante soy yo, el segundo yo, el tercero yo. Y eso es una visión mundana. El creyente verdadero debe vivir en la unión de su vida con la de Dios a través de la fe en esas promesas y verdades de las Escrituras. ¿Para qué? Para poder reflejar en medio de ese glorioso evangelio que nos llevó a Cristo, reflejar la gloria, el gozo, el deleite de Dios, la satisfacción, la felicidad de Dios en todo lo que hacemos. Eso es lo que debemos procurar. Y eso es lo que dice 1 Corintios 10:31. Como incrédulos, nosotros estábamos dispuestos a entrar en guerra por obtener lo que deseábamos, por finalmente salirnos con la nuestra. Yo quería ser el artista más importante de esta nación un día, y entonces tuve que pelear y defender mis derechos a golpes con compañeros de la universidad. Y qué tristeza que tuviéramos que recurrir a eso por el egocentrismo, el egoísmo, por rechazar las críticas, por rechazar las los desafíos de ser, los retos que nos retaban a ser mejores que tal otro y que tal otro. Es un egocentrismo horroroso. Eso es una infelicidad, hermanos, porque nunca vamos, siempre vamos a tener a alguien mejor que nosotros. Y eso se nos olvida. Cuando una persona es egocéntrica, no admite el éxito y la victoria de los demás. Y entonces se amarga. Y entonces raíz de amargura, ¿por qué? Porque no alcanza a tener la fama de esa persona, el reconocimiento de esa persona, el dinero de esa persona, etcétera, etcétera. Y terminan siendo seres infelices. Pues bien, hermanos, nosotros, o más bien cuando nuestros placeres no se complacían, estamos dispuestos a todo por obtener ese placer. Estamos dispuestos a subir de tono en una discusión, dispuestos a manipular al que se opusiera, dispuestos a menospreciar al que era más importante, hasta dispuestos a abandonar a los demás, digamos en la familia misma, cuando no me daban la talla de lo que yo quería, entonces, yo me voy de aquí. Cosas como esas suceden todos los días en este mundo, pero no en un creyente verdadero. En 2 de Corintios 4:4 al 6, Dios dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí en el versículo 4, el Dios de este siglo es el Dios verdadero, no como la interpretan muchas versiones escriturales o versiones bíblicas que dicen que es Satanás. No, el único que tiene la capacidad y el poder de cegar el entendimiento de una persona es Dios. Satanás nos puede embobar, nos puede distraer, nos puede atacar, pero él no tiene la capacidad de estar en el corazón
de todos los incrédulos, porque Él no es omnipresente. Él no tiene ese poder, el único que tiene ese poder es Dios, y lo revela la palabra. Pero el contexto de por qué Dios ciega el entendimiento es el entendimiento de los incrédulos, dice el versículo 4. Ese es el contexto de los que rechazan la luz, de los que rechazan la verdad. Entonces Dios los deja, los suelta en su ceguera, en sus tinieblas, los enceguece, los deja que hagan lo que se les dé la gana. Por eso Dios mismo ahí dice que Él ciega el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que no están dispuestos a aceptar la verdad de Dios, la luz del Evangelio. Por eso dice que Él mismo los deja como el faraón de Egipto, que no quería dejar salir a Israel, y entonces Dios mismo endurecía cada vez más y más el corazón. El único que tiene esa capacidad de endurecer el corazón es Dios, nadie más. Muchos creyentes, iglesias, pastores, cuando tildan que el Dios de este siglo es Satanás, le están dando un poder que no tiene, un papel que no tiene, y lo están endiosando, están adorando más a Satanás, quitándole la gloria al único y verdadero Dios que tiene ese poder. Así que el Evangelio, como dice en este pasaje de 2 Corintios 4, del 4 al 6, el Evangelio es la revelación de la resplandeciente luz del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la imagen de Dios, es la imagen visible del Dios invisible. Entonces el máximo regalo del Evangelio no es ni el cielo, no es la felicidad eterna, no es la solución a todos nuestros problemas físicos, económicos, emocionales, etcétera, sino que el mayor bien del Evangelio es, y lo vamos a disfrutar un día, es contemplar y deleitarnos hasta la suprema, máxima satisfacción posible en la gloria de Dios. Es poder estar al frente de Cristo, viendo toda la gloria directa de Dios a través de Él, a través de su gracia. Y por eso, cuando vemos el propósito final, a eso es lo que debemos enfrentar en esta vida transitoria para poder tener ese gozo. Y Dios dice que nosotros vamos a tener diferente calificación como creyentes. Y el diferente calificación como creyentes es el grado de gloria que demos o que brillemos. Por eso dice 1 Corintios 15 que una es la gloria del sol, una la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, y cada gloria y cada estrella es diferente una de la otra en gloria. Eso nos está enseñando que allá vamos a brillar, pero no todos van a brillar de la misma manera. ¿Y qué es ese brillo? Ese brillo no es otra cosa sino que la gloria de Dios. Yo creo que la diferencia va a ser la capacidad y el disfrute de gloria en la faz de Jesucristo, en la presencia de Jesucristo. Y por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, entonces nuestro evangelismo, nuestro discipulado, nuestra lectura, todo, podemos ver que todo está marcado por la gloria de Dios. La fe salvadora, cuando yo predico el evangelio a las personas, la fe salvadora, la fe que va a llevar a esa persona a la salvación, esa fe va a tener una motivación en la gloria de Dios. El evangelio es el portador de la gloria de Dios, porque cuando yo vi lo glorioso que es la salvación en Cristo, yo dije, yo deseo la salvación. Eso es lo que Dios dice en la palabra. Así que, tanto en lo que hacemos en la vida normal como en la vida espiritual, debe ser todo para la gloria de Dios. La conversión de los escogidos de Dios es por medio del evangelismo, y después la santificación por medio del discipulado. Todo eso radica en contemplar y deleitarse en la gloria de Dios a través del evangelio.
Ustedes y yo, lo que hacemos en esta tierra debe tener una motivación más allá que tener techo, comida y abrigo, que tener salud, que tener familia, que tener felicidad, que tener la nevera llena, que tener, hermanos, es mucho más que eso. Es ver la gloria de Dios. Esa es mi motivación de hacer lo que hago para su gloria. Porque si lo estamos haciendo desde aquí, desde ya, lo vamos a hacer allá en la eternidad. Por eso el evangelismo es Dios llevando ese evangelio a todos los seres de esta tierra, usándonos a nosotros privilegiadamente como sus instrumentos, cosa que le da deleite, satisfacción y gloria a Dios. Y nosotros vamos a percibir esa gloria en nuestra vida cuando obedecemos. Así que la voluntad de Dios se manifiesta en su gloria. Eso es lo que debemos entender. Si nosotros compartimos el evangelio y alguien llega a los pies de Cristo, oremos porque esa persona se humille, crezca para el Señor y un día haga lo mismo de predicar el evangelio que se le fue predicado. Y Dios quiere creyentes apasionados y satisfechos espirituales, bíblicamente hablando, que realmente contemplemos con deleite la soberana gloria de Dios. Y esto nos lo manda Dios, de cumplir el llevar el evangelio a otras criaturas y tener en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo no se va a dar con áreas que yo no entregue a Dios, que yo no entregue al Señor. Digamos, yo puedo decir, ay Señor, yo te entrego el área sentimental. Ay, pero el área económica, esa sí yo la trabajo. Por eso es más importante ir al trabajo el domingo que ir a la iglesia. Entonces, no hemos entregado esa área al Señor. Y yo no juzgo, no critico, no condeno, no. Yo simplemente lo que hago es mostrar. Pero como les dije antes, un día vamos a decir, lástima que yo no renuncié a esa invitación y tal, porque era más importante tener ese, no sé, ese momento, ese placer momentáneo que haber asistido al culto ese día, no sé, tal vez una verdad que hubiera traído honor y gloria a Dios en su vida por una transformación, no sé. De todas maneras, Dios nos lo hará saber un día, nos lo hará ver un día. Si nosotros físicamente, como seres humanos, no glorificamos a Dios, no lo hacemos tampoco, entonces, espiritualmente. ¿Por qué? Porque yo no puedo independizar. Somos uno, un ser, espíritu, alma y cuerpo, y todos deben ser santificados. Ah, no, mi espíritu está santificado, mi alma está santificada, pero mi cuerpo no. Entonces puedo usarlo para pecar. Eso, muchas tendencias ideológicas paganas se dieron se han dado a través de la historia de la iglesia. Ah, podemos hacer lo que quiera con el cuerpo porque finalmente un cuerpo no es nada. Es material que se muere un día y se desaparece. Y qué pena, pero así no es. Así que los que perdemos nosotros por dejar de glorificar a Dios, Dios no pierde nada, pero nosotros sí, y perdemos doblemente. Perdemos aquí en la tierra la satisfacción de reflejar la gloria de Dios, y en el cielo los galardones que Dios quiere que llevemos para su gloria. Así que perdemos, doble pérdida. Esas son pérdidas lamentables. Perder aquí físicamente en la tierra y perder celestialmente allá en la eternidad. Por eso, hermanos, debemos procurar esa gloria. Y si nosotros no somos conscientes de esta realidad, vamos a seguir viviendo como querramos, como se nos dé la gana y no como Dios quiere. Por eso, mis hermanos, es un verdadero privilegio para nosotros, un privilegio de Dios para nosotros, que podamos
ser reflejo de su gloria en esta tierra, en una tierra de un mundo caído, lleno de pecado, de tinieblas. La voluntad de Dios, nuestro Padre, es que disfrutemos y nos deleitemos en Él, que tengamos esa satisfacción, esa plenitud todo el tiempo en su gloria, a pesar de estar en prueba, necesidad, ataque, la cárcel, el hospital, una enfermedad terminal o en la misma muerte. Hasta la gloria debe ser, la muerte debe ser para la gloria de Dios, hasta la misma muerte. Y por eso ya la vemos en forma diferente. Y nosotros estamos puestos en esta tierra y Dios nos llama a salvación y a glorificarle a Él para que mostremos su gloria a los demás, para que glorifiquemos a Dios bíblicamente. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario o si hay algo que tengan que anotar en esta noche, este es el momento, hermanos, para hacerlo.